Buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Los que nos siguen saben que diseñamos estos espacios asociados a los retos que tenemos en el día a día, porque hoy en el mundo organizacional y en nuestra vida diaria es fundamental fortalecer nuestras habilidades de tener conversaciones difíciles, tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas especiales que hacen parte del equipo de LHH y desde su mirada y expertise nos van a generar mucho valor. Josefina hace parte de nuestro equipo de Argentina y Claudia hace parte de nuestro equipo de Colombia. Ahora sí les doy el espacio para que se presenten y nos cuenten acerca de ustedes. José. Hola Cata, hola Clau y hola a todos. Bueno, un placer estar acá acompañando. Yo soy Josefina Dávila, como bien dijo Cata, yo trabajo en el equipo del LHH de lo que es Argentina, Uruguay y Paraguay. Y dentro del LHH, en esta parte del mundo, lidero lo que es el área de Learning and Development. Todo lo que es Leadership Development, Learning and Development, desarrollo de talento, coaching. Así que bueno, eso es mi rol y hace muchos años, más de 15 años que trabajo con organizaciones de, bueno, líderes de diferentes industrias y organizaciones de todo tipo, acompañando en distintos procesos de desarrollo. Bueno, muchas gracias, José, mucho gusto. Cata, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Claudia Incapié, yo soy socia consultora de la firma, estoy sentada en Cali y pues es un gusto estar acá hoy con ustedes compartiendo un poquito del conocimiento y de las experiencias y de la trayectoria que hemos tenido en todos estos temas de desarrollo. Yo llevo ya más de 20 años trabajando en la organización y me he movido entre las dos unidades de negocio. Una es transición de carrera y en la otra unidad que me he movido también es en todo lo que tiene que ver con desarrollo y retención de talento, que es lo que manejo acá en Cali. Entonces, mi experiencia también ha sido en todo lo que tiene que ver con desarrollo de equipos, desarrollo de habilidades gerenciales, liderazgo femenino y todo lo que tiene que ver con este desarrollo en la organización. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, José y Clau. Estoy súper contenta de tenerlas en este webinar. Y bueno, quería darles un poquitico de contexto de qué llamamos a esa conversación difícil. Esa conversación difícil es cualquier tema que queramos tratar que pueda vulnerar a cualquiera de las dos partes, que puede provocar diferentes emociones y de no ser controlada probablemente puede generar situaciones desagradables o incómodas. Bueno, quiero comenzar con preguntas. Y esta pregunta va para las dos. Si quiere, Clau contesta primero y luego José. Y es, ¿por qué consideran que las conversaciones difíciles son un reto dentro del liderazgo? Bueno, pues digamos que las conversaciones difíciles son un reto dentro del liderazgo porque hay muchas cosas alrededor de esa conversación, ¿no? Entonces, significa manejo de emociones, significa resolver conflictos, tomar decisiones delicadas a veces que pueden impactar al equipo o a la organización. Significa también tener habilidades de comunicación, empatía, escucha activa y poder como gestionar el conflicto de una manera productiva. Entonces, también, de alguna manera, creo significa que el mismo líder como que derribe algunos paradigmas como pueden ser, por ejemplo, pensar que el tiempo lo soluciona todo, entonces simplemente voy a dejar que pase esta conversación y que las cosas se vayan atenuando, o prefiero mantener el status quo, o simplemente quiero evitar esta conversación, ¿no? Y realmente cuando evitamos este tipo de conversaciones, lo que estamos haciendo es generar una cultura de silencio, una cultura donde simplemente las personas aprenden a decir lo que quieren escuchar. Entonces, por eso creo que estas conversaciones son un reto dentro de la organización porque hay que desarrollar muchas habilidades para poder llevarla a cabo y tener un buen final. Ahí va. Sí, y un poquito para complementar lo que decía Clau, lo cual acuerdo totalmente, estas conversaciones son un desafío, primero son un desafío en todos los ámbitos, o sea, no solamente el liderazgo, son un desafío siempre, ¿no? En el liderazgo especialmente esto se ve puesto en juego porque el líder tiene ese rol de guiar a otros, de orientar a otros, de
lidiar con situaciones sumamente difíciles y complejas, con lo cual permanentemente se ve expuesto a situaciones de alta complejidad donde se espera que las pueda resolver para continuar que las cosas sigan fluyendo hacia adelante, ¿no? Se esperan lograr resultados, las expectativas son altas, la competitividad es cada vez mayor, con lo cual el líder, digamos, particularmente es alguien en quien esto es un desafío, vamos a decir, constante, ¿no? Permanente. Y es fundamental que puedan aprender a lidiar con estas situaciones. Requiere un mix de habilidades, tanto emocionales, como decía Clau, esto implica gestión de emociones, estratégicas también, ver cuándo es más adecuado entrar en una situación de conflicto, por decir de alguna manera, dar alguna batalla o no, o esperar el momento adecuado, habilidades comunicacionales, como también decía Clau. Entonces requiere un mix de habilidades realmente difíciles y complejas en un mundo que es cada vez más exigente y donde además se espera del líder que, digamos, a medida que va también creciendo en su propio recorrido dentro del liderazgo, cada vez es más los desafíos que tiene respecto de tener habilidades relacionales, más que transaccionales puramente. Entonces, el mundo es complejo y es demandante y se espera que pueda desplegar esas habilidades relacionales que son tan difíciles, ¿no? Entonces, el lugar es como propicio, el contexto es propicio, o sea, en un mix de situaciones que lo ponen en juego al líder permanentemente a tener que estar lidiando con este tipo de situaciones. Súper, sin duda es una habilidad relacional. Entonces me encanta cómo lo describes, José. Bueno, me voy con la siguiente pregunta para Josefina. ¿Qué hace que Claro. una conversación sea difícil? Bien, ¿qué hace que una conversación sea difícil? Una conversación es difícil cuando hay algo que nos importa. En definitiva es eso, ¿no? La realidad es eso. Hay algo que nos importa. Puede ser la relación, esto que decíamos recién, hay habilidades relacionales en juego, y cuando tenemos una conversación difícil es una interacción con otra parte, con un otro, que evidentemente puede tener una visión diferente del mundo, lo cual es totalmente normal, digamos. Cada uno tiene sus vivencias y sus experiencias y los lugares desde los cuales vamos desarrollando nuestro modelo del mundo, nuestra visión del mundo, nuestros estilos de hacer frente a las distintas situaciones que vamos atravesando son distintos. Entonces, hay un temor como a que se pueda dañar la relación porque hay diferencias en juego. O puede ser que el tema sea un tema que nos importa y que sea de alta sensibilidad, ¿no? Entonces, digamos ahí también. Entonces, siempre está esto de, bueno, cuidar la relación o el tema y el temor de que uno pueda estar dañando algo de esto, o que el tema pueda volverse peor, pero es un tema que sin duda nos importa, no es un tema, o sea, una conversación difícil no se va a dar por un tema que nos parezca trivial. No tenemos problemas con tener una conversación, incluso si hay diferencias, si el tema nos parece trivial, pero si el tema es importante o si el tema es sensible, entonces la conversación es difícil. Y si hay algo que percibimos de que la relación pueda estar amenazada de alguna manera, entonces la conversación va a ser difícil. Pero lo que hace que sea difícil es eso, es que hay algo que para nosotros es importante, que generalmente va a tener que ver con la relación o con el tema, y tememos que las consecuencias de tener la conversación puedan ser peores, ¿no? Como que pueda haber un impacto negativo por tener la conversación. Entonces pasa esto que decía Clau hace un ratito, que es que por ahí tendemos a evitarla, ¿no? Lo mejor es no tenerla. Y en realidad no tenerla, Clau decía, va a generar una cultura de silencio de alguna manera, y sí, y no tenerla no va a solucionar el problema, ni va a hacer que la conversación sea más fácil en otro momento. O sea, lo único que va a hacer es dilatarla. Sí puede haber un análisis, como decía hace un ratito con la pregunta anterior, sí puede haber un análisis, pero tiene que ser un análisis racional y muy pensado de si es el mejor momento o no. Entonces, a lo mejor puedo pensar que por ahí el momento pueda ser otro, pero eso no es lo mismo que evitar la conversación. Evitar es cuando por ese temor, por esa cuestión anticipatoria, ¿no? De que nuestra mente muchas veces está como prediciendo lo que va a pasar en función de experiencia pasada y entonces se empiezan a generar como esos miedos. Entonces uno como que
se aleja de la situación y la evita. Pero básicamente tiene que ver con eso, con el impacto que pueda tener. Y de pronto Bueno, ahí, Cata, Clau. yo quisiera Bueno. complementar un poquito lo de José, que me pareció súper interesante, y es precisamente como es una conversación que no es trivial, pues hay que darle la importancia y hay que planearla y pensarla un poco, ¿no? No se puede tomar como a la ligera, como que vamos a tener esta conversación ya y de pronto en caliente, que los efectos precisamente pueden ser no tan positivos como quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso sí es mejor como hacer un ordencito antes de tener este tipo de conversación. Exactamente, Clau. Y en ese planear es a donde uno puede analizar si es el momento o no, ¿no? Que esa es otra cuestión y es parte de esa planificación, tal cual. Súper. Bueno, Clau, ahora es tu turno, porque estas conversaciones son cada vez más retadoras y frecuentes. Bueno, pues a ver. Yo creería que son cada vez más retadoras y frecuentes porque, por varios factores. Uno puede ser el tema de la diversidad, o sea, hemos cambiado mucho la forma de trabajar. Ya tenemos equipos supremamente diversos, o sea, tenemos gente que trabaja en distintos sitios, gente, culturas diferentes, estilos de trabajar distintos. Entonces, el hecho de tener esa diversidad, pues nos va a exigir muchísimo más. El tema de la globalización, también pienso que es un tema que afecta e impacta en estos temas. La tecnología, la inteligencia artificial, o sea, estamos trabajando muy de la mano con el tema tecnológico cada vez más, o sea, casi que estamos trabajando parejo con la tecnología y eso nos exige y vuelve además los problemas más complejos a los que se ven enfrentados las organizaciones. Además, esa necesidad de abordar esos temas que son sensibles, ¿no? Como son, por ejemplo, un desempeño, que José lo mencionaba, hablar del desempeño, hablar del rendimiento de alguien en una posición, cambios en la cultura, estructuras que pueden contribuir entonces a todo esto también. Y yo pienso que la capacidad de los líderes de poder manejar este tipo de conversaciones de manera efectiva se vuelve crucial para el éxito, para que logremos éxito en una organización, para que tengamos una armonía en la organización y que podamos trabajar efectivamente. De hecho, cuando se promueven este tipo de conversaciones difíciles, se está generando una cultura también de innovación. Es clave para la innovación que tengamos esas conversaciones difíciles. Es la única manera que podemos lograr donde se permite que las personas puedan manifestar sus opiniones, que puedan retar, que puedan generar de pronto ideas distintas, manifestar diferencias con sus equipos o con el mismo jefe, ¿no? Y yo pienso que también culturalmente estamos viviendo cambios y si ustedes ven, las nuevas generaciones nos están enseñando a conversar, a hablar, a no quedarnos callados. Si vemos en los hogares, desde nuestras familias, en los colegios, en las universidades, lo que vemos es que cada vez se promueve más el preguntar, cuestionar, retar. Tenemos unos jóvenes súper curiosos que constantemente están aprendiendo más y a una velocidad increíble. Entonces nos toca tener este tipo de conversaciones y más si pensamos en los temas tan importantes como es el accountability. Cuando hablamos de accountability en el liderazgo, o sea, hacerme cargo de, sí o sí significa tener este tipo de conversaciones, tener estas conversaciones difíciles donde vamos a llegar a acuerdos probablemente, pero que es de ahí donde se generan ideas y se afianzan relaciones. José, ¿quisieras adicionar algo adicional a lo que está diciendo Clau? Sí, claro, estaba pensando ahí mientras Clau hablaba y me encantó esto que mencionaste, Clau, de cómo dar lugar a estas conversaciones promueve la innovación, ¿no? Decías, y me encantó y acuerdo absolutamente con eso. La realidad es que el conflicto es inherente a las organizaciones. Las organizaciones están hechas por personas, que haya conflictos, digamos, dentro de las organizaciones o situaciones difíciles con las que lidiar, es parte del mundo en que vivimos, es parte de este mundo cada vez más complejo, ¿no? Cada vez más complejo, ambiguo, no lineal, incierto, incomprensible muchas veces. Digo, esto lo hemos visto en los últimos años, nos lo han mostrado claramente. Con lo cual, que haya situaciones complejas y difíciles con las que lidiar, y que de estas diferentes visiones del mundo y experiencias de las que cada uno tiene haya miradas diferentes,
Eso es parte de lo esperable. Entonces, lo importante no es que no haya conflictos, sino qué hacemos con eso, ¿no? Y ahí entra un poco esto de si el conflicto es productivo o improductivo, y cómo hacemos ante una situación que se despliega, que puede ser una situación de conflicto, de diferencias de visiones, etcétera, cómo hacemos para llevar eso a que sea un conflicto productivo, que nos permita dar un paso hacia adelante, que nos permita que a partir de ahí salgan nuevas ideas, nuevas posibilidades, que se construya algo juntos, que no estaba inicialmente en la visión de ninguno de los dos, pero que a partir de esos aportes y diferencias puede surgir. Entonces, nada, me encantaba ese aspecto y lo quería remarcar ahí. Sí, José, y me hiciste acordar de una actividad que tuvimos una vez, hace poco, un trabajo en equipo, donde estábamos en una sesión y nos compartían la experiencia de una compañía donde ellos tienen una reunión, hacen reuniones para hablar del error. Y entonces convocan la reunión y empiezan todos a conversar sobre los errores que cometieron, que tiene que ver con el trabajo en equipo, temas de conflicto. Y fue espectacular las experiencias que salían y el tema era hablar del error. Entonces, definitivamente cuando hablamos de este tipo de situaciones, muchas veces surgen ideas, salen cosas que de pronto ni se nos ocurren y que terminan siendo súper productivas pues para los equipos y para las organizaciones. Brillante el ejemplo, Clau, excelente, que se dé el espacio, que se genere el espacio, no que se dé espontáneamente, que se dé espontáneamente está buenísimo, que cuando eso surge, que se permita, que se trabaje, que entender que el error es parte del proceso, que de ahí se aprende, digamos, o sea, todo eso es espectacular, pero que deliberadamente se genere el espacio me parece maravilloso, eso es sentar cultura, eso es sentar cultura. Y esto de cómo se gestiona las situaciones difíciles, cómo se manejan las conversaciones difíciles en una organización, o cómo los líderes, ¿no? Un poco volviendo a la pregunta inicial, cómo quienes son líderes, digamos, llevan adelante estos desafíos, es crucial porque de alguna manera eso va generando el respeto, digamos, respecto de ese líder, ¿no? En el saber que sabe cómo manejar una situación difícil. Y dentro de la organización también se va generando cultura. Es una organización donde se manejan las situaciones difíciles y donde hay conversaciones difíciles o donde no se permiten y no las hay, ¿no? Y eso es importantísimo, sobre todo en este mundo de hoy que decías también, Clau, con los jóvenes, ¿no? Que pujan por otra cosa. ¿No? Súper. Aquí estoy viendo que el público dentro del chat está haciendo varias preguntas. Ahorita nos vamos con las preguntas de ustedes. Están súper y los aportes buenísimos. Bueno, quiero irme a una pregunta para José y es dentro de qué contexto estas conversaciones difíciles favorecen a la retroalimentación constructiva. Bien. Bueno, el contexto tiene que ser siempre un contexto seguro. Digamos, el contexto, y para cualquier conversación difícil, el contexto tiene que ser un contexto propicio. Eso quiere decir un contexto donde haya seguridad psicológica de alguna manera, ¿no? Y hablamos mucho de la seguridad psicológica. Esto quiere decir que sea un contexto que permite que haya apertura de parte de la otra persona, ¿no? O sea, de las dos personas, digamos, especialmente, pero digo, sobre todo de por ahí el que va a escuchar o el que, digamos, a quien uno le va a plantear algún tema que sabe que puede ser sensible o que sabe que puede ser difícil o que puede afectarle de alguna manera. Bueno, que la otra persona sienta esa seguridad como para poder abrirse a conversar y a escuchar, ¿no? Entonces tiene que, por empezar, ser un contexto de apertura y de confianza, donde se permitan expresar las opiniones sin miedo de las dos partes, donde el tono sea un tono de respeto, donde la conversación sea profesional, donde la comunicación sea abierta, donde se dé esa conexión que se necesita. Si uno logra conectar con el otro, con quién es el otro, y vuelvo un poco como acá atrás a esto de podemos tener como dos modelos o visiones del mundo muy distintas, pero si logramos conectar con quién es el otro, entonces vamos a poder, un poco una palabra que usé antes, ¿no? Co-construir juntos. Y la retroalimentación constructiva es parte de esas conversaciones. Y la retroalimentación constructiva muchas veces es una conversación difícil. El feedback constructivo, digamos, puede ser feedback
positivo, ¿no? Lo que llamamos normalmente como feedback positivo, si se quiere, que es cuando lo que queremos hacer es reforzar un comportamiento o promoverlo más todavía. Bueno, ahí en realidad ahí es una conversación más fácil, es una conversación más agradable, es menos desafiante, y aún así no siempre se da, aún así no siempre se da el espacio para tomar el tiempo, ¿no? Y de hacerle saber al otro que tal cosa que está haciendo o que hizo tuvo un impacto positivo, que se vio, que es valorado, que nos importa que lo siga manteniendo o profundizando. Entonces, aún en los feedbacks positivos, que son más fáciles, es difícil que se dé, ¿no? Pero siempre como debería, pero mucho más desafiante, obviamente, en los feedbacks constructivos, digamos, en el sentido de desarrollo. Ahora, para que se pueda dar y para que pueda ser una conversación realmente constructiva, es importante, digamos, dar contexto, es decir, que haya claridad sobre de qué se va a conversar, cuál es el objetivo de esa conversación o de esa charla. Eso ayuda a mantener el foco, ¿no? A que podamos saber de lo que estamos hablando y mantenernos a hablar del tema o del comportamiento, ¿no? Y no pasar a hablar de la persona o que el otro se sienta juzgado, sino realmente como mantener el foco de la conversación. Por supuesto, la escucha tiene que ser, no es cualquier escucha, es una escucha muy comprometida de las dos partes, ¿no? Del que escucha a lo mejor a la otra persona que viene a hacer un planteo y de esa persona que viene con algo para decir y que también va a estar escuchando y dando lugar a las percepciones y visiones del otro, a quien le está dando el mensaje, ¿no? Entonces, la escucha, esta escucha que decimos comprometida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Escucha activa, esto quiere decir escucha empática, esto quiere decir demostrar, hacer saber al otro que uno está escuchando y que lo que dice es tenido en cuenta y que uno está haciendo un esfuerzo por comprender esa visión del otro, ¿no? No significa que tenga que estar de acuerdo, pero sí tratar de entenderla para poder desde ahí construir. Dijimos antes enfocado en el comportamiento, por supuesto, una conversación que brinde apoyo, que lo que se sienta de las dos partes, digamos, pero sobre todo por ahí de quien la recibe, que esa conversación busca construir, ¿no? Como decías vos en tu pregunta, retroalimentación constructiva, ¿no? Que lo que se busca es construir. Entonces eso es brindar apoyo, eso es ofrecer, proponer un acompañamiento, eso es estar abierto a posibilidades distintas de las que quizás tengo pensadas inicialmente, ¿no? Porque a lo mejor yo vengo a dar un mensaje y tengo una idea de cómo quisiera que sean las cosas, pero en esa escucha del otro, por ahí se va construyendo otra cosa. Entonces, bueno, que sea claro, digamos, que ese espacio es para construir juntos. Fíjate, José, que me estaba acordando, como yo también manejo la unidad de transición de carrera, complementando un poco lo que tú hablas del feedback, de la retroalimentación y todo esto, a mí me sorprende mucho con la cantidad de candidatos que recibimos que salen por reestructuraciones, fusiones, compras, lo que sea en las organizaciones. No te imaginas la cantidad de gente que cuando hablamos de su salida nos comparten y me dicen, Claudia, a mí nunca nadie me dijo que no estaba haciendo las cosas bien y salí por desempeño. Ok, no hice las cosas bien, pero nunca recibí un feedback de parte de nadie, ni de jefe. Nunca me dijeron, mira, tienes que hacer esto mejor, esto lo tienes que cambiar, esto no está funcionando muy bien. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Nunca tuve esa conversación, pero es muchísimo la cantidad de gente que le pasa. O sale y dice sencillamente, sé que no estaba haciendo las cosas bien, pero ni siquiera sé qué era lo que no estaba haciendo bien. Y leyendo un estudio pues, en este tema de conversaciones y todo de la revista Forbes, salió que 75% de las personas que encuestaron decían que preferían tener una conversación difícil, un feedback así sea negativo, a no haber tenido nunca esa conversación. Entonces, es un punto clave dentro de las organizaciones, dentro de los líderes, cuando hablamos del tema de un liderazgo efectivo, de un liderazgo, y tú hablabas al principio de este cambio un poco en las habilidades, de las necesidades que tenemos de desarrollar esas habilidades blandas, sí o sí, porque digamos que es lo único de las únicas cosas que hoy la inteligencia artificial no ha podido superarnos, el tema de la empatía, de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces es algo que tenemos que trabajar. Ayer precisamente tuve una reunión con un cliente y nos hablaba, tenemos gente buenísima, gente científicos, o sea, con unos grados y unos títulos increíbles, no tienen habilidades blandas.
no saben cómo conversar con las personas, no saben cómo tener una conversación de desarrollo, cómo tener un feedback, ni siquiera porque sea malo, ni siquiera un feedback de reconocimiento. O sea, decirle, ¿sabes qué? Hiciste súper bien las cosas, hiciste muy bien tu trabajo, me encantó cómo estuviste en esa reunión. No tienen esos espacios tampoco, ¿no? Entonces es como una necesidad que veo generalizado en muchas organizaciones y es como que no hay esa cultura de tener este tipo de conversaciones porque se considera que son pues conversaciones muy complicadas, son difíciles y de pronto me van a llevar a algo no muy bueno. Total, Eso me excelente. hace pensar, bueno, dale, José. No, 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 estaba simplemente valorando el comentario de Clau, que sí, es tal cual lo que decís. Y me acordaba también, escuchándote, de un ejemplo también de un cliente que contaba en una situación parecida, de cierre de una unidad de negocio súper compleja, donde, por el contrario, algo que transmitía y valorándolo como que había sido muy importante para él, cuando vinieron a, digamos, darle la noticia y de que se cerraba esa unidad de negocios, con lo cual se veía impactado, digamos, la situación del trabajo a futuro y demás, venía toda esta incertidumbre. La persona digamos, que era su líder, básicamente, digamos, con quien habló y le hizo esta comunicación, lo invitó a caminar, ¿no? Y esta persona eso lo valoró, o sea, dijo, ¿sabes qué? Fue una conversación, no una conversación difícil, pero la forma en que se llevó adelante, de una forma súper amena, caminando, digamos, haciendo como una caminata y una conversación profunda, y de pronto fue como en otro ámbito, ¿no? Dentro del contexto de la oficina, digamos, en una planta, básicamente, o sea, que un contexto bastante más abierto y demás, pero como saliendo por ahí a un espacio más neutro, ¿no? Que por ahí el lugar de todos los días, pero buscar la manera y el momento, y no es siempre igual, no quiere decir que para cualquier conversación difícil de pronto salir a caminar es lazo, pero en este caso fue súper importante y hizo al contexto y al cuidado, digamos, de esa conversación y de esa persona y de generar esa intimidad, vamos a decir, de ellos dos, digamos, en un recorrido, en un paseo, hablando de algo súper complejo y súper difícil. Pero esta persona lo valoró muchísimo, la forma en que fue dada bueno, toda la comunicación, la conversación, ¿no es cierto? Súper. Es que eso me hace pensar que muchas personas evaden de alguna manera la conversación difícil porque piensan que van a haber reacciones negativas y fíjense desde el otro lado cómo valoran tener esa conversación difícil como parte de un feedback. Yo quería hacer una pregunta del público que me pareció súper interesante y creo que está muy alineada a esto, que era de Laura Bedoya, pero se me perdió por acá. Se me perdió por acá y era más o menos como cómo abordar esos comportamientos disfuncionales durante la conversación, que nosotras de alguna manera lo vivimos cuando tenemos esas conversaciones en procesos de outplacement en las salidas, y es que la persona vive diferentes emociones, entonces puede ser llanto, rabia, cómo abordar eso. Cualquiera de las dos que quiera, no sé si Klaus y José, Sí, ¿quién, bueno, sí, sí. quién les gustaría? Yo creo que hay algo que es fundamental acá y para mí es como súper clave de las conversaciones difíciles, que tiene que ver con estar muy presentes en la situación, ¿no? El ser conscientes realmente de la situación. Y esto quiere decir conciencia, autoconciencia, digamos, de qué me pasa, digo, porque hay un poco en la pregunta, digamos, bueno, como qué hacemos, ¿no? Como con todo eso que se despliega con una conversación difícil, que uno muchas veces es justamente no saber qué hacer con todo eso, de pronto con todo ese despliegue emocional que puede surgir y demás, y por eso es que lo evitamos, ¿no? Entonces, saber, digamos, que eso es parte de la conversación difícil, que van a haber emociones complejas, no vamos a decir negativas, a mí no me gusta hablar de emociones negativas o positivas porque creo que todas las emociones son siempre información y son siempre útiles, pero sí es importante conectar con eso que está pasando, ¿no? Lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando al otro, ¿no? Esa capacidad de ser consciente es lo que me despierta a mí y en qué me desafía o en qué hace que esto sea difícil para mí y qué es lo que le está sucediendo a la otra persona y en absoluta como conciencia, por eso digo autoconciencia y conciencia situacional, ¿no? Para poder realmente
como lidiar con esas situaciones. Y no hay recetas mágicas, pero sí es importante como esa conexión muy empática que tiene que ver con ese poder percibir dónde está el otro, ¿no? Y cómo llego de la mejor manera posible con las herramientas que tenga a ese lugar emocional donde está el otro, para acompañar, para brindar, digamos, herramientas de apoyo si las tengo, y si es acompañar, es acompañar. A veces hay que dejar el espacio, a veces dependiendo de qué tipo de situación sea, pueden ser sumamente delicadas y complejas, y sí puede haber incluso llanto o lo que fuera, y si eso está, eso es parte de la conversación, o sea, y eso es parte de lo que sucede en ese espacio. Permitir, acompañar, escuchar profundamente, poder de vuelta construir con el otro lo que se pueda, pero es como muy importante esto, poder estar presente en todo sentido en ese espacio para poder conectar realmente con eso que está pasando, ¿no? Y desde ahí poder acompañar, influir de la mejor manera posible, estar con el otro en ese lugar. A veces es estar, a veces no es traer la solución. A veces creemos que queremos ser empáticos, por ejemplo, en una situación de este tipo, y entonces como, bueno, ¿qué le puedo decir para ayudarlo a solucionar esta situación, ¿no? Y a veces no es que tenemos nosotros la respuesta o la solución, o no la tiene el líder tampoco en ese momento, pero es acompañar, estoy con vos en esto, digamos, ¿no? Y te voy a acompañar en esto. Entonces me parece como que esa parte de la empatía es como fundamental, para que el otro sienta ese apoyo, digamos. Y eso no significa solucionar la situación en el momento, pero significa estar con absoluta presencia en esa situación, en ese momento, con esa persona, y acompañar desde ahí. Y yo pienso, José, para complementar también un poco lo tuyo y no repetir toda la información porque está buenísimo todo lo que dijo José, es que como para recoger, definitivamente hay que desarrollar la inteligencia emocional. O sea, yo pienso que no podemos dejar la inteligencia emocional de lado. Muchas veces y culturalmente uno piensa como que tengo que estudiar tal cosa, tengo que hacer tal especialización, tengo que... Y de pronto esa parte, y a nosotros en las organizaciones, en la universidad, no nos enseñan a ser líderes. O sea, uno no recibe semestre cómo ser buen jefe, buen líder uno, cómo ser buen líder dos, no, ni idea. Eso va como saliendo, como va saliendo, y no nos enseñan estrategias de inteligencia emocional, que cuando desarrollamos esas estrategias de inteligencia emocional definitivamente podemos desarrollar en gran parte eso que dice José, como son tener empatía, tener esa escucha activa, concentrarnos realmente en el otro. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, que a veces yo veo que estamos hablando con las personas y uno está escribiendo en el celular, como que sí, dale, sigue hablándome que yo te estoy escuchando, y uno está escribiendo en el celular. Entonces, realmente no estoy escuchando, porque escuchar no es esperar a tener yo el turno para poder hablar. Entonces, esas capacidades de inteligencia emocional se pueden desarrollar, esa es la buena noticia, pero sí es como un highlight ahí en en las organizaciones, y es empecemos a trabajar un poco más esa inteligencia emocional. ¿Cómo hago yo para poderme poner en los zapatos del otro, para exteriorizar, para acercarme empáticamente y de una manera genuina, ¿no? No que sea algo como fingido, como que, bueno, tengo que hablar con esta persona, sino que sea algo natural, como para complementar ahí lo demás. Sí, que es muy importante que aunque lo planeemos, no sea el paso uno, paso dos, paso tres, Exacto, porque tiene que ser de manera genuina, sin duda. exacto, Ese tema de la exacto. empatía, lo que dices tú, Clau. Clau, ¿cuáles son las mayores resistencias que encontramos al realizar estas conversaciones? Bueno, pues encontramos muchas resistencias y ya José mencionó también algunas, pero como para nombrarlas puntualmente, yo creo que miedo al conflicto, o sea, el hecho de tener miedo como que, pues, ¿para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a poner las cosas sobre la mesa? De pronto la conversación se nos puede subir un poquito el tono y no quiero que suceda, entonces evito el conflicto. Otra puede ser la falta de habilidades en comunicación, o sea, que de pronto yo no sé cómo verbalizar lo que realmente quiero decir, transmitirlo de una manera efectiva, verificar que la otra persona recibió la información, no querer herir los sentimientos de otras personas. Y obviamente a veces estamos liderando amigos, a veces tenemos amigos que tenemos al lado y le tengo que dar un feedback, entonces no quiero herir a esa persona, o tengo una persona cercana y no la quiero hacer sentir mal.
Otro punto que me dicen mucho en los talleres es, no sé cómo hacerlo. O sea, yo quiero tener esa conversación, yo quiero acercarme a esta persona, yo quiero decirle, tengo la intención, pero la verdad es que no sé cómo abordarla, no sé cómo manejarla, no sé cómo darle una estructura, no sé qué pasos tengo que seguir, ¿no? Y definitivamente si voy a tener este tipo de conversaciones, pues tenemos que estar en claro, tenemos que tener claro qué es lo que yo necesito tener para esa conversación, qué es lo que quiero transmitir. Otra resistencia que también se puede encontrar es la misma resistencia del líder, evitar la conversación, procrastinarla, o sea, simplemente no la va a tener. Y en estos días estaba teniendo una conversación con una persona que hablábamos del ejemplo de los exámenes médicos, ¿no? Entonces, que muchas veces nos pasa que uno se tiene que hacer un examen médico y uno sabe que el examen es doloroso porque ha oído que es doloroso o sabe que es incómodo, entonces uno simplemente decide aplazar y aplazar ese examen y como que, bueno, me lo hago la otra semana, la semana que sigue, la semana, y pasa una cantidad de tiempo y uno dice, no, ya hace 2 meses me mandaron este examen y no me lo he hecho. Y es un poco lo que pasa también con estas conversaciones. Y después resulta que me hago el examen y pues de pronto sí fue incómodo, pero no tan horrible. De pronto me dolió un poco, pero tampoco fue tan horrible. Y después uno dice, bueno, pues no hubiera pasado tanto tiempo, me demoré 2 meses en hacerme un examen que de pronto me hubiera podido hacer antes, ¿no? Entonces, esa misma resistencia que tenemos de, de tener esa conversación. Y otro punto que me parece también súper importante es la falta de confianza en uno mismo para poder abordar esas situaciones de manera adecuada. O sea, el hecho de yo no creer que pueda abordar estas conversaciones. Y ahí me quiero remitir a las 5 A's del liderazgo, que no sé si las conocen, pero me parece que recoge muy bien todo lo que además usted estaba hablando ahora. Y es la importancia de conocernos muy bien. O sea, si yo voy a liderar gente, si yo voy a tener conversaciones, es importante primero que yo me conozca súper bien. ¿Y cuáles son esas 5 A's del liderazgo? Pues la primera es el autoconocimiento, o sea, que yo sepa cuáles son mis límites, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades de mejora, que José también lo mencionaba. La segunda es el autoestima, cuál es el grado de aprecio que yo me tengo. Hay un programa que tenemos que es de liderazgo femenino, súper bonito. Y el primer taller es el de mentalidad y creencias. Y hablamos de toda la cantidad de mentalidades y creencias que tenemos. Este específicamente, obviamente, es en las mujeres, pero es impresionante cómo muchas veces nos limitamos por esa misma mentalidad. Entonces, ¿cómo está mi autoestima? ¿Cuál es el grado de aprecio? ¿Cómo me percibo yo? La tercera A tiene que ver con el tema de autonomía. ¿Cómo está mi capacidad, por ejemplo, para tomar decisiones? Para poder tomar esas decisiones difíciles, para poder de pronto tomar decisiones impopulares, que a veces nos toca tomar decisiones que de pronto no a todo el mundo le va a gustar, pero las tengo que tomar, y no tener que esperar la aprobación de todo el mundo alrededor para poder tomar una decisión. Voy por la cuarta, sí, la cuarta, la autogestión. Y esa tiene que ver con la inteligencia emocional y con la regulación de las emociones. Entonces, ¿cómo me comporto yo, por ejemplo, en situaciones de estrés? ¿Cómo estoy yo en una situación de estrés con mi equipo de trabajo? ¿Soy de las que le grito a todo el mundo o nadie me puede hablar? ¿O cómo me comporto yo en una situación de estrés? ¿Cómo me comporto en una situación tensa, en una situación donde tengo que tomar decisiones? ¿Cómo me comporto en una situación donde hay preocupación, donde estoy contento, donde estamos todos contentos? Y la última es la de automotivación. Entonces, que mi motivación no sea necesariamente externa, sino qué es lo que a mí realmente me motiva y me mueve. Entonces, conocer esas 5 A's es importantísimo para el tema del autoliderazgo. Y particularmente pensando pues al tema de la confianza que les hablaba inicialmente, porque hoy yo creo que tenemos líderes que son inteligentísimos, encontramos líderes que tienen un conocimiento del entorno impresionante, tienen una capacidad para trabajar también envidiable y está comprobado que si bien esas capacidades obviamente son muy importantes, pues hay otras que no son tan formales que son importantes en el liderazgo. Y particularmente hay tres que quiero destacar. Una tiene que ver con el tema de generar conexiones, o sea, que seamos capaces de generar conexiones como líderes. Y esto no significa ser amiga del presidente, porque a veces como, no, es que yo no soy amiga. No, no se trata. Generar conexiones es
conectarme con las personas, saber quién hace qué, que las personas sepan qué es lo que yo hago, pero que yo también sepa qué es lo que los demás hacen, que yo tenga información alrededor de mi entorno. La otra capacidad importante en el buen liderazgo es el tema de comprender las relaciones humanas. Y para poder comprender las relaciones humanas me tengo que conocer bien porque es imposible poder yo entender tu reacción cuando hacían la pregunta de qué hacer con estas reacciones de tristeza o de rabia. Pues si yo no sé cómo manejarlas, yo cómo le voy a decir al otro qué es lo que tiene que hacer o cómo le puedo ayudar. Entonces es clave que nosotros nos conozcamos. Y la tercera capacidad que también es súper importante es el tema de tener una mentalidad de aprendiz. Y esto lo escuché yo en una conferencia con Mauricio Rodríguez que me pareció espectacular y es un término budista que se llama Shoshin. Y es que todos los líderes deberíamos tener esa mentalidad de principiante. Cuando tenemos esa mentalidad de principiante, de aprendiz, es cuando estamos de verdad siendo curiosos y es cuando realmente enaltecemos las cualidades emocionales más altas, como son, por ejemplo, el optimismo, la creatividad, la innovación, el entusiasmo, que son clave en todos estos procesos. Entonces, digamos que esas son como las mayores resistencias que yo veo que se pueden encontrar y además la importancia que le quiero dar al tema de que nos conozcamos muy bien para que confiemos mucho en nosotros como líderes y poder así también hacer esa labor, porque estamos al servicio de los demás, no como antes que las personas estaban a mi servicio y tenían que hacer lo que yo decía. Ahorita es todo lo contrario, el líder está al servicio de las personas con quien trabaja. Total. Déjame ahí complementar un poquito, Clau, súper interesante Sí. todo lo que dijiste y obviamente me disparaba varias cosas, digamos, que iba pensando, pero un par como para decir, ¿no? Lo primero es que hablabas recién de las resistencias, justamente por la pregunta de Cata, y claramente hablaste de alguna manera el miedo, ¿no? Ese miedo anticipatorio que siempre está, que es un poco eso, que es esta cualidad de nuestra mente de estarse como anticipando las cosas, ¿no? Y prediciendo, digamos, lo que puede llegar a pasar. Y eso es un miedo anticipatorio, y dabas el ejemplo de los estudios médicos, como nos pasa lo mismo muchas veces en ese otro ámbito, y cómo en realidad la mayoría de las cosas que se generan desde este temor anticipatorio no se dan en la realidad. O sea, no terminan siendo de esa manera, digamos, ¿no? Pero de alguna manera nos frenan, nos generan ahí como esa, nos paralizan, ¿no? Y por eso es que se termina uno como alejando de las situaciones, porque de alguna nos paralizan, nos quedamos ahí con ese miedo. Y el líder es un agente conversacional. El líder, bien decías recién, el líder se da a los demás, ¿no? Hoy en día el líder se entiende, el concepto del líder. De hecho, todos nuestros programas de liderazgo empiezan por esta, digamos, primera etapa como de liderazgo personal, ¿no? O sea, trabajamos primero el liderazgo personal con todas estas características y las 5 A's que mencionabas y demás, para después pasar al liderazgo de otros, ¿no? En segunda instancia, una vez que tengo bien trabajado lo propio, ¿no? El quién soy yo como líder, ¿no? Y ahí entran esas 5 A's y demás. Bueno, entonces tengo como el lugar y la disposición para levantar la cabeza de mi propio lugar para mirar a los demás, mirar el contexto, mirar el entorno, mirar a las personas, mirar al equipo, ¿no? Y entonces el líder en ese lugar y desde ese lugar de accountability y de entrega a los otros, de ese liderazgo servicial, ¿no? Al servicio del otro, para que el otro pueda dar lo mejor, ¿no? Para que el equipo pueda dar lo mejor para la organización, etcétera. Bueno, desde ese lugar el líder es un agente conversacional que de alguna manera modela, ¿no? El espacio, cuál es el espacio conversacional que se va a dar en el equipo, ¿no? Y modela las habilidades de alguna manera relacionales y conversacionales. Entonces, ser plenamente consciente de eso, de ese lugar, y eso de vuelta a la accountability me lleva, ¿no? Ser plenamente consciente de ese lugar que implica el liderazgo, es lo que me va a, bueno, a permitir hacerlo desde el lugar más genuino posible también, otro concepto que hablamos hace un ratito, y por lo tanto, digamos, despertar eso también en los demás, ¿no? Ese tipo de despliegue, digamos, y de mostrarse y de trabajar hacia, bueno, un fin y objetivos comunes. Sí es. Y también complementando lo tuyo, José, me acabo de acordar de una experiencia que tuvimos porque como manejamos también lo de transición de carrera,
¿Cómo les parece que tuvimos una vez un taller, estamos dictando un taller de notificación exitosa para enseñar a los notificadores a manejar este tipo de conversaciones cuando van a notificar a las personas y les van a decir que ya no van más en la organización? Y estábamos en ese taller de notificación exitosa y salió un jefe muy preocupado porque tenía que notificar a un colaborador que él decía que esa notificación iba a ser terrible. O sea, él estaba muerto del susto de esa notificación que tenía que dar al otro día. Entonces, obviamente nos pasamos todo el taller, nosotros hacemos juego de roles y todo, haciendo prácticas de cómo podría ser la notificación, qué reacciones puede tener la persona y cómo las tiene que manejar. Y nos pasamos todo el día haciendo esa práctica de esta persona que era súper difícil, cómo este jefe la iba a entrenar y se la pusimos dificilísima, pues porque obviamente va a ser mejor entrenarse en lo más difícil para que de pronto la situación no sea tan difícil en lo real. Y resulta que al otro día llegamos a esa notificación y le tocó a este jefe notificar a esta persona. Y se cerraron pues y todo, cuando pasaron 10 minutos y se abrió la puerta y el señor salió y nosotros no, le fue pésimo, Dios mío, esto se acabó ya en un minuto. Y sale el jefe dichoso, o sea, le fue súper bien en la conversación. La persona firmó, se puso contenta, no se lo esperaba, que el paquete fuera así. Mejor dicho, una conversación que iba a ser súper difícil y que se entrenó súper bien para esa conversación difícil, terminó siendo súper llevadera y terminó esta persona ayudando, siendo súper buen coequipero con los demás y promoviendo que estaba súper bien, que la notificación la había manejado súper bien. Entonces, muchas veces tenemos como esa resistencia y a veces tenemos paradigmas y creemos que van a reaccionar de alguna manera, creemos que van a tocar. Y simplemente por eso, pues, evitamos tener la conversación. Y a veces nos damos, pues, gratas sorpresas donde nos damos cuenta que, bueno, menos mal finalmente tuve la conversación y tuvo un final feliz, ¿no? Entonces, esas resistencias que tenemos constantemente limitan el avance precisamente de estos procesos en liderazgo. Total. Déjame complementar, Clau, un segundo y ya Sí, volvemos sí, sí, a claro, Cata para José. que sigas con las preguntas. Pero es súper rica la conversación y obviamente nos va despertando distintas experiencias. Eh, a ver, en definitiva, digamos, es esto, dar el espacio, ¿no? Es dar el espacio para que sucedan esas conversaciones, porque como decías recién, uno con sus propios paradigmas empieza como con esos temores de, bueno, no, se va a enojar o lo que fuera, y lo que estamos haciendo ahí en realidad es proyectar, si se quiere, ese temor, ¿no? Anticipatorio que cada uno tiene, proyectarlo y ponerlo en el otro, ¿no? De alguna manera. Entonces, como no le digo esto porque se va a enojar, o no, mejor no lo pregunto porque me va a decir que no, ¿no? Y en verdad no, ni siquiera lo preguntamos todavía, o sea, más bien es más rico, digamos, abrir el espacio, conversar genuinamente, obtener información de calidad, ¿no? Que es realmente qué es lo que le pasa al otro, o dónde está, o qué es lo que me quiere decir, o cómo ve esto que le estoy proponiendo, y a partir de ahí construir, pero como que de alguna manera en esa proyección que hacemos de esos temores o paradigmas propios, ponerlos en el otro, ¿no? Entonces ahí se termina la cosa, porque si ya, listo, y eso de alguna manera es como esto de saltar a conclusiones, digamos, o tener esos prejuicios donde uno ya tiene la respuesta antes de haberlo iniciado, o antes de haber preguntado, o lo que fuera. Entonces ya uno, con la respuesta que se autogeneró, ¿no? Que son suposiciones en realidad, ¿no? Assumptions, como dicen en inglés, ¿no? Como esa respuesta que uno se autogeneró, bueno, ya me quedo con eso. Y entonces voy por el camino que sea, o pienso otra cosa, o lo que fuera. Y por ahí nunca le di la oportunidad a que eso sucediera, ¿no? O que otra cosa sucediera. Entonces eso termina exactamente autolimitando, como bien decía Clau. Súper, me encantan esos ejemplos que están dando porque de verdad que es tan difícil para muchos líderes o para muchas personas enfrentar estas conversaciones y resulta que pueden ser buenas noticias para el otro. Y a veces evitamos todo esto. Bueno, quiero irme a una de las preguntas que vi que me pareció muy buena y era se la encuentro, que como están tan participativos, se me suben las preguntas, pero hay una muy buena de Heidi Herrera que dice que ella quiere consultar cómo manejar a las personas más senior o maduras que se les hacen feedback
pero no hay cambios. O tienen estas conversaciones difíciles, hay compromisos, pero a la final no hay cambios. ¿Cómo se vuelven a abordar? José, no sé si quieres comenzar. Sí, hacer un comentario. Es interesante la pregunta, porque aparte, creo que dijiste, Cata, cuando la leías, estas personas maduras, ¿no? Muchas veces. Entonces ahí hay algo también de lo generacional que tienen ahora las organizaciones que es muy interesante tener en cuenta, que por ahí no es lo mismo cómo abordamos una situación de retroalimentación con gente más senior, digamos, de otras generaciones, ¿no? Mayores, vamos a decir, de 50, por decir de alguna manera, donde Sí, la que ya tienen cultura como una organizacional, forma de trabajar. donde la cultura tradicionalmente organizacional no tomaba tan en cuenta estos temas, digamos, sino que son mucho más de los últimos años en el desarrollo del liderazgo, versus también las organizaciones que a la vez convivimos con gente súper joven, como decía Clau antes, ¿no? Los súper jóvenes y millennials y no sé qué, que tienen otro tipo de necesidades y demandas, ¿no? Entonces, está bueno pensar en esto de las diferencias. Yo creo que con las personas muy senior, algo que es como sumamente importante es estructurar bien la conversación, ¿no? Como estructurar bien el espacio, estructurar bien el objetivo de la conversación, obviamente abrir al intercambio, poder ser como sumamente explicativo, digamos, con también apoyándose como en datos o en hechos, digamos, concretos que uno pueda mostrar de por qué está haciendo la observación que está haciendo o porque uno está sugiriendo determinada otra tipo de acción para generar otro tipo de resultados, pero es como que hay que ir mucho como con información muy concreta y muy clara y creo que es muy importante acompañar, ¿no? Como estar cerca justamente porque probablemente por ser personas más digamos, mayores o incluso pueden ser hasta bueno, digamos, esto de estar cerca para acompañar esos cambios, ¿no? En todo caso, o lo que uno está proponiendo como posibilidades, porque son personas que de pronto tienen un estilo más estructurado y es más difícil el cambio, ¿no? Cuando uno es más maduro, tiene más años, tiene más experiencia de haber hecho las cosas de determinada manera y siempre las hice así, digamos, entonces, bueno, los cambios son más difíciles porque hay cosas mucho más asentadas, mucho más estructuradas y rigidizadas, vamos a decir de alguna manera. Y definitivamente lo que tenemos que ayudar es a que pueda haber una mayor flexibilidad de ciertas cosas para que esté esa apertura y posibilidad de cambio, ¿no? Pero no es fácil. Entonces, también, digamos, las expectativas ahí probablemente sea muy difícil que una persona de manejarse de una forma A pase a manejarse de una forma Z, o sea, como completamente diferente, ¿no? O sea, porque hay rigideces más instaladas, digamos, pero sí ir acompañando por ahí un cambio paulatino, ¿no? Pero donde esté muy claro, digamos, que cuál es el objetivo, que por qué se está teniendo esa conversación, que qué es lo que se busca y cómo se va a ir haciendo por ahí el acompañamiento para ir ayudando a esa persona a ir corriéndose, ¿no? De a centímetros, vamos a decir, pequeños cambios que van a ir generando diferencias. Y Y solamente otra, para y otra, perdón, Clau, termino, solo perdón, quiero hacer José, una perdón, referencia a adelante. esto que hablábamos de lo generacional, ¿no? Porque me parece interesante, versus generaciones más jóvenes que donde la expectativa es otra, donde por el contrario, ahí lo que quieren es feedback todo el tiempo, ¿no? Y que uno esté como, bueno, diciéndoles con mucha transparencia y con mucha claridad y devolviéndoles información todo el tiempo, ¿no? Bueno, en estas otras personas que decimos más maduras, de más años, con cuestiones más instaladas y demás, todo ese proceso es mucho más lento, porque no es la forma en que han crecido y desarrollado su liderazgo. Desarrollaron su liderazgo en otra cultura, en otros tiempos. Así es. Y también, bueno, yo también quisiera como agregar un poco y es que no siempre podemos generar cambios en todo el mundo, ¿no? A veces nos toca, pues, de pronto hacer cambios en el equipo, la persona, necesitamos que la otra persona también quiera cambiar, porque es que yo puedo ser una líder que acompañe, que haga seguimiento, que esté todo el tiempo pendiente de la persona, pero si la persona simplemente no quiere, pues ya va a ser muy difícil que se genere un cambio y ahí es donde como líderes a veces nos toca tomar decisiones que no son fáciles de hacer movimientos o tomar decisiones que seguramente van a cambiar un poco esa dinámica.
Pero también para complementar lo que decía José, otra estrategia también que funciona muy bien es cuando tengamos este tipo de conversaciones, hacer preguntas. No me quiero adelantar mucho en esto porque de pronto va a ser otra pregunta que Cata va a hacer, no sé, pero hacer preguntas y que esa conversación con la persona sea más de tú, no decirle yo, mira, tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que enfocarte en esto, tú tal, sino bueno, ¿cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo quisieras hacer? ¿Cómo crees que podemos generar cambios? ¿Cómo crees que esta situación pueda cambiar? Porque eso lo que hace es que va a que la persona se afiance, se personalice mucho más de esa situación que tiene que cambiar, ¿no? Entonces no es como que yo lo mande y le diga tal cosa, sino bueno, dame tus ideas, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para que esta situación cambie o sea distinta o cómo te sentirías tú mejor? Bueno, ahora me quiero ir para el público porque hay algo muy interesante y es que hemos hablado de cómo nosotros abordamos esas situaciones difíciles. Pero miren esta pregunta tan interesante para que nos ayuden a contestarla y es, dice, ¿cómo manejar estas conversaciones cuando en tu equipo de trabajo hay personas que no se caen bien o tienen cero relación o conflicto? ¿Cómo empoderas tú para que ellos tengan esas conversaciones difíciles? Bueno, yo creo que uno de los errores que a veces se comete es como enfrentar a las personas y como que, bueno, sentémonos aquí como que más o menos al paredón, hable usted acá y digamos que en ese tipo de situaciones es mejor como escuchar las dos partes, qué está haciendo exactamente el conflicto y poder hablar con cada una de las partes y llegar a acuerdos y ya después de eso probablemente se puedan unir, pero no pensar como que el conflicto se va a resolver uniendo a las dos personas inmediatamente y que ahí resuelvan. Y lo otro que yo pienso también es que no podemos pretender que sean, pues que se vuelvan los mejores amigos, ¿no? A veces puede que eso no suceda, pero por lo menos que las relaciones sean llevaderas, que puedan llegar a acuerdos, que no generen un clima que afecte el equipo, porque eso también es terrible para el equipo, tener a dos personas que están peleando, que están generando mal ambiente, que no están de acuerdo, que de pronto todo lo atrasan más, ¿no? Entonces, primero que todo, llegar a acuerdos con el uno y con el otro y después conjuntamente poder llegar a acuerdos para poder trabajar de una manera más efectiva. ¿Algo Total. adicional? Comparto con comentarios de Clau y un poco como hablábamos antes, ¿no? O sea, cómo diferenciar entre lo que es conflicto productivo y conflicto improductivo, ¿no? Entonces, entender qué es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Y como bien decía Clau, o sea, escuchar un poco las dos partes, tratar de entender con cada una, digamos, hay veces que hay situaciones, yo recuerdo trabajando con una organización en un programa de desarrollo de liderazgo donde contaba uno de los líderes que durante casi 10 años se había dejado de hablar con otro líder por una situación que habían tenido en algún momento digamos, de desacuerdo respecto de una situación donde uno pidió un permiso para, bueno, irse en algún momento y entonces le tocó una responsabilidad al otro que consideraba que no le tocaba y entonces la tuvo que asumir, digamos, una situación que hubo que generó una situación de conflicto. Quedaron enojadas las dos, quedó enojada una de las partes especialmente, no se habló nunca más con la otra, no se cruzaron nunca más porque trabajaron en áreas muy diferentes de la compañía, con lo cual no tuvieron interacción tampoco cotidiana, pero luego, años después, sí pasaron a estar más cerca en la interacción y en el trabajo. Y entonces fue esta cosa de, con esta persona tuve un problema hace 10 años y nunca más, como cortamos relación, de alguna manera, ¿no? Entonces, la situación que los volvió a traer muchos años después, ¿no? A encontrarse, eh, los llevó a que tuvieran que volver a interactuar, digamos, y conversar. Y ahí hablaron de lo que había pasado hacía 10 años y ahí entendieron, realmente el otro explicó la situación que le había pasado de índole personal, por lo cual no había podido estar en cierta situación y le tocó estar a la otra persona. O sea, toda una situación que no se abrió el espacio de conversarlo en el momento que debía ser, digamos, sino que volvió recién 10 años, o sea, perdieron 10 años de trabajo y de la vida de estar cortada la relación, ¿no? O sea, por no saber realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando hay situaciones, digo, entender qué es lo que está pasando para ver, como decía Clau, cómo desde ahí se puede construir y qué es lo que se puede llevar en todo caso. O sea, el conflicto siempre
ligado a la situación, o sea, poder despersonalizar, ¿no? Que el conflicto esté siempre como atado y ligado a la situación concreta de trabajo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las distintas visiones y posturas? Etcétera. Pero si se puede, digamos, profesionalmente mantener en ese lugar limpio, ¿no? Entonces se puede construir desde ahí. Súper. Me quiero ir a una última pregunta, bueno, no una última pregunta, pero sí una para avanzar, porque hay un tema muy interesante que viene después y es, esta pregunta dice, ¿cómo manejar una conversación difícil cuando tú eres el subalterno y la mayor dificultad es el estilo de liderazgo de tu jefe? Clau. Bueno, pues eso pasa muchísimo, ¿no? Como que el estilo de mi jefe es un estilo complicado, el estilo de mi jefe es difícil, no se le pueden decir las cosas, todo lo toma personal. Entonces, siempre va a ser un reto tener una conversación, obviamente, con un jefe, ¿no? Pero yo pienso que ahí lo más importante es planear muy bien esa conversación y eso significa que nos enfoquemos en los hechos y los datos, más que en las emociones, más que decir, es que usted tal cosa, es que usted hace eso, no, sino que en tal situación pasó tal y tal cosa. O sea, cuando nos llevamos a los hechos y a los datos y al impacto que esto genera, pues obviamente vamos a darle una visual a la persona con quien estamos hablando mucho más clara de qué es lo que yo estoy sintiendo, de cómo lo que me está incomodando o lo que no me parece. Pero mientras nos llevemos siempre a los hechos y a los datos, va a ser mucho más fácil que llevarlo a la parte emocional, porque es muy fácil, no muy fácil, es nos podemos confundir fácilmente a que estemos teniendo un juicio y que la conversación se vuelva como en una conversación de juicios y de emociones. Pero cuando lo llevamos a los hechos y a los datos, nos va a poner como la parte racional y va a ser mucho más fácil que podamos negociar y llegar a esos acuerdos a los que tenemos que llegar. José, quería hacerte una pregunta que sé que va a responder muchas que están aquí en las preguntas del público y es, ¿cuáles serían las herramientas sugeridas para llevar a cabo una conversación difícil y la resolución del conflicto? Bien, yo creo que, a ver, hay varias cosas, ¿no? Pero yo creo que, y las fuimos un poco mencionando, yo creo que la autoconciencia y conciencia situacional es una parte importantísima. Importantísima es entender dónde estoy yo, ¿no? Y qué me está pasando a mí en este intercambio, en esta interacción, y qué le está sucediendo a la otra persona y cuál es el contexto, ¿no? La situación que está. Entonces, conciencia y conciencia situacional. Por otro lado, estructurar bien la conversación, o sea, planificar la conversación, pensar, clarificar las ideas, qué es lo que uno quiere decir, ¿no? Realmente o transmitir, cuál es el mensaje principal de lo que uno le interesa abordar en esa conversación y cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Quién es el otro y qué es lo que le quiero transmitir? Y en función de eso, bueno, ¿dónde voy a tener esa conversación? ¿Cuándo y en qué momento? ¿De qué manera? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué estoy queriendo tener esta conversación? ¿Qué es lo que quiero obtener de esto? Entonces, tener como toda esa conciencia, esa autoconciencia de dónde estoy yo en esta situación y la conciencia situacional de quién es el otro y cuál es el contexto y el entorno. Prepararme, planificarlo, estructurarlo, tiene que ser una conversación pensada previamente y ordenada, ¿no? Por esto que estoy diciendo de ordenadas las ideas, ¿sí? Con claridad, pudiendo puntualizar cuáles son los objetivos de lo que queremos hablar realmente, digamos, y para qué. Creo que eso es clave. Y generar el contexto propicio para tenerla. Generar el contexto propicio. O sea, no es en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de entendiendo quién es el otro y qué es el tema o cuál es el tema que tengo que abordar. Bueno, en función de eso, digamos, armo todo lo demás, armo ese contexto, ¿no? El dónde, el cuándo, el cómo. Yo también, para complementar un poco lo de José, digamos que la parte de planear adecuadamente, ¿no? Que hayan unos objetivos claros, un propósito, tener unos puntos clave para trabajar y pensar previamente como en posibles soluciones. O sea, que yo también piense como que podríamos hacer.
Otro punto que me parece importante es ser directo y concreto en esa conversación. O sea, no es una conversación que uno espera como que, pues porque la otra persona también está, no es la situación más agradable, entonces no espera uno que le den 1000 vueltas, sino ser muy específico y muy concreto, basado en hechos y datos, y tener un buen plan de acción. O sea, que pensemos, ok, esto lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y pensar en soluciones que sean colaborativas, que beneficien a las dos partes. O sea, que pensemos los dos cómo nos vamos a beneficiar. Y hacer seguimiento. O sea, yo pienso que este tipo de conversaciones no se puede quedar en el aire. Son conversaciones que una vez tenemos un compromiso, ok, listo. Entonces, si te parece, nos reunimos la otra semana, puede ser 20 minuticos y conversamos a ver cómo hace. Entonces, que haya como un seguimiento sobre esa conversación. Total, y ese seguimiento lo que demuestra es el compromiso del líder con esa, digamos, acompañamiento del otro o con esa ayuda, digamos, que como líder tiene la responsabilidad de brindar, ¿no? Así que sí, me parece clave, tal cual. Clau, ¿qué se espera que suceda después de una conversación difícil? Ay, me encanta esta pregunta porque digamos que es un poco lo que ya venía hablando antes y es como que pienso que debemos partir de la base que por lo menos vamos o tener la mentalidad que vamos a tener, que la conversación nos va a servir. O sea, que pensemos que a partir de aquí vamos a sacar puntos en común que nos van a beneficiar. Tener como esa mentalidad de tener una buena conversación. Y lo comparo un poco como cuando uno se va a casar. Uno se casa y uno sabe que se van a venir cosas difíciles, situaciones difíciles, pero uno no se casa pensando que se va a separar. Entonces, no tengamos esas conversaciones, o sea, no pensemos que la conversación es una batalla, es una conversación abierta donde tenemos que trabajar, clarificar temas y situaciones. Entonces, tener como un poco esa mentalidad de, bueno, voy a tener esta conversación y pensemos que me va a servir y que va a ser para beneficio de las dos partes, ¿no? Partir como de la base de esa mentalidad. Pienso que se espera también que haya mayor entendimiento mutuo, o sea, que acordemos, que clarifiquemos las partes. Se espera también tener un plan de acción en esa conversación o en esa conversación difícil, que tengamos claro cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién debe estar involucrado. Y definitivamente se espera que se mejoren las relaciones, o sea, que se mejoren las relaciones de las personas, de los equipos, en la organización, que esto se traduce pues en confianza, ¿no? Y tener la seguridad psicológica que hablaba José ahora que nos compartía la información esta mañana. Y cuando tenemos seguridad psicológica, cuando tenemos ambientes donde el aprendizaje se promueve, donde el error no es duramente castigado, pues obviamente vamos a tener equipos y personas más comprometidas y más motivadas. Yo tuve una conversación, es una experiencia personal, pero tuve una conversación, me pareció súper bonita la semana pasada con mi hija, que ya no estudia acá en Cali, y ella estaba estudiando para un examen súper difícil, una materia súper complicada. Y llevaba mucho tiempo estudiando, y resulta que no le fue bien en el examen. Ya tenía su grupo de compañeros, pues y todo, no le fue bien. Y ella está teniendo una conversación con un compañero que tampoco le fue bien y el compañero está súper preocupado por la nota que sacó. Y su mayor preocupación, más que ni la nota, era cómo le iba a decir a sus papás que no le había ido bien. Entonces él empieza a hablar con ella y le dice, no sé cómo decirle, mis papás siempre dicen que yo tengo que sacar más de tanto, se van a poner bravos y entonces ahorita me van a decir que el esfuerzo, que no sé qué. O sea, estaba súper angustiado y entonces él le dice, él concluye que no le va a decir nada a sus papás de la nota del examen. Y entonces le pregunta a Mariana, Mari, pero ¿y tú le vas a contar a tus papás? Y entonces Mariana le dice, ¿cómo así? Lo primero que hice apenas salí del examen fue hablar con mi papá y con mi mamá, porque quería compartirles que no me había ido bien. En ese momento yo dije, bueno, hemos hecho bien la tarea porque estamos generando ese ambiente de confianza para que se puedan tener este tipo de conversaciones, que no siempre todo va a ir bien, pero que tengamos el espacio para poder estar tranquilos, para poder conversar, para poder cometer errores y poderlos corregir. Y si queremos desarrollar una relación profunda y de confianza con mi gente, con mis equipos, definitivamente hay que tener esas conversaciones difíciles. Total, y déjame acotar, Clau, que en el mundo de las organizaciones de hoy es
absolutamente necesario generar esos espacios. Es un mundo, digamos, que tiene que abrirse hoy a las competencias, lo que llamamos las competencias transformacionales, ¿no? El poder navegar la ambigüedad, el poder liderar de manera empática, el poder aprender de los errores, o sea, el mundo de hoy, si algo tiene el mundo de hoy, es la falta de certezas, la falta de claridad en un montón de cosas, las interfaces, la complejidad de interrelaciones de un montón de ámbitos, ¿no? de relaciones, geografías, o sea, digo, es tan compleja la trama del mundo organizacional de hoy en día y tan complejo y tan creciente, digamos, esa complejidad y ese acelere, ¿no? Que nos lleva, digamos, la competitividad que es cada vez mayor también, o sea, todo se va volviendo como mucho más desafiante y complejo, con lo cual la apertura a ese tipo de culturas, vamos a decir, de aprendizaje, de hablar abiertamente, de transparencia, de buscar puntos de acuerdo, de planificar pensando en escenarios posibles, pero que a lo mejor no terminen siendo tales, sino que terminen siendo tal vez diferentes, y entonces esa flexibilidad de poder adaptarse, bueno, todo eso es como clave en el mundo de hoy y en los líderes de hoy. Bueno, recuerden que desde LHH podemos acompañar a sus organizaciones para mejorar las comunicaciones y superar estas conversaciones difíciles. Entonces veo que muchos están haciendo muchas preguntas, les van a compartir en el chat el link para que también nos puedan contactar en cualquier momento que lo necesiten. Aquí estamos para ustedes. Bueno, continúo entonces y quiero que nos cuenten qué recomendaciones nos pueden ofrecer para sostener estas conversaciones. Bueno, pues yo creo que ya hablamos de algunas, una que dijo José y que la repetí yo también, pues me parece importantísimo prepararse adecuadamente, o sea, que tengamos ese propósito muy claro, los puntos clave y lo que pensamos, tener una escucha activa. O sea, yo pienso que debemos permitir en esas conversaciones que los involucrados o la persona involucrada pueda dar sus puntos de vista sin temor a interrupciones, a ser juzgado, demostrar empatía en esa conversación y sobre todo hacer esas preguntas de descubrimiento que son tan importantes. Y hacer preguntas de descubrimiento es poder invitar a la persona a que me comparta su visión, su pensamiento. Cuéntame tú cómo te sientes en tal situación. Cuéntame a ti, tú cómo te verías en 2 meses después de haber trabajado en este tema. ¿Cómo te has sentido participando en este proyecto? Preguntas que sean abiertas, donde se abra el espacio para esa conversación. Tener mucha actitud de elefante en esa conversación, es decir, teniendo las orejas grandes y la boca más bien chiquita para hablar poco, pero escuchar mucho, mucho y muy bien, y no de hipopótamo con las orejas chiquitas y con la boca más grande, ¿no? Y otro punto súper importante también que me parece para tener en cuenta es poder mantener la calma cuando preguntaban que qué hacemos con esos jefes que son líderes difíciles o que a veces las conversaciones se vuelven un poco levantadas, es poder mantener esa calma y eso tiene que ver con la autorregulación y con la inteligencia emocional y tiene que ver con poder gestionar mis emociones de una manera efectiva, o sea, evitar en ese tipo de conversaciones tener respuestas que sean impulsivas, respuestas que de pronto puedan herir a la otra persona, mantener siempre como ese tono respetuoso y profesional durante la conversación. Em, y por último, yo pienso también que, pues aparte de hacer la planeación de esta conversación, donde debemos pensar muy bien y hay una estrategia que es pensar siempre en la situación, el impacto, el comportamiento y el descubrimiento. Entonces, si nos afianzamos a esa estrategia, va a ser mucho más fácil ser directo y específico y que tengamos esas preguntas de descubrimiento para que sea mucho más ágil y mucho más productiva esa conversación. Y ser sinceros, o sea, yo pienso que hay que practicar la transparencia y la autenticidad, o sea, que seamos genuinos en esa conversación, que tengamos una conversación sincera con las personas y que lo sientan así, porque realmente ahí es cuando generamos esos lazos de confianza y credibilidad, no solamente con la persona que estamos interactuando, sino que esto también se ve reflejado en el equipo. Total, déjame complementar ahí, Clau, con algo que también lo mencionamos antes, pero que me parece súper importante, que es esto de
la actitud de curiosidad en esas conversaciones, ¿no? Siempre, y que tiene que ver con lo genuino y tiene que ver con el conectar realmente con el otro, ¿no? En lugar de estar pensando durante la conversación, digamos, digamos, cuál es mi argumento, ¿no? Y qué es lo que voy a decir, digamos, ante esto otro que me puede plantear la otra persona, sino que es realmente para que haya un aprendizaje, vamos a decir, una construcción conjunta, una co-creación realmente de una nueva realidad posible, ¿no? Que de pronto no es la que cada uno trae en mente, ¿no? No se trata de tener razón, quién está bien, quién está mal, quién tiene razón, quién no, digamos, sino que se trata de cómo logramos lo mejor posible en una situación determinada. Y somos dos personas inteligentes, digamos, las que estamos conversando, cada uno tiene sus experiencias, sus vivencias, sus visiones de la realidad, que aportan un montón. Entonces, en lugar de entrar como a hacer una cosa combativa, ¿no? Donde parece que uno se da como de puños o esta cosa de, bueno, o lo tuyo o lo mío, digamos, es cómo construimos juntos lo mejor para esta situación y para este contexto. Y probablemente en esa nueva construcción haya aportes de ambas partes, pero para eso tienen que estar los dos dispuestos, digamos, desde ese lugar de curiosidad y de aprendizaje de la situación, donde todo el tiempo estamos todos aprendiendo de todo, digamos, de cada una de las experiencias, ¿no? Eso es como la agilidad de aprendizaje un poco, ¿no? Esa habilidad de estar aprendiendo de las experiencias para que usar esos aprendizajes para otras situaciones que vamos atravesando, ¿no? Entonces, bueno, esa agilidad mental, esa agilidad relacional, ¿no? Esa posibilidad de estar como, bueno, aprendiendo, ¿qué saco? ¿Qué me llevo de cada situación e interacción que voy atravesando? ¿Qué me aporta? ¿Y qué me da esto de nuevo? ¿No? Entonces, es otra vez como esa disposición de curiosidad en un mundo altísimamente demandante, donde no tenemos las respuestas de todo, sino que las tenemos que ir desarrollando, construyendo, buscando, generando, ¿no? Así que bueno, un poco eso. Muchas gracias, José y Clau, por las respuestas. Bueno, les cuento que se nos acabó el tiempo. Me queda agradecerle a los participantes y a nuestras panelistas, Josefina y Claudia, por este espacio tan rico en información, por la generosidad de sus respuestas, por las herramientas que hoy se llevan y por compartir sus experiencias que sin duda generan un gran aporte para la organización de cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos llevamos grandes aprendizajes. Dime, Clau. Yo quiero darles dos recomendaciones antes de irnos. Les quiero recomendar un libro. Hay un libro que se llama Crucial Conversations que está súper chévere, es interesantísimo, es muy bueno para mantener este tipo de conversaciones. No sé si lo hay en español, pero es muy bueno, Crucial Conversations. Y véanse Intensamente 2 también. Obviamente recomiendo la 1, pero la 2 también está espectacular para identificar y ver todo ese manejo de emociones porque nos da mucha información para entender un poco más. Gracias, Maravillosa, Cata. buenísima, Clau, sí. La fui a ver con mi hija el fin de semana, casualmente. Sí, Espectacular, sí. genial. Bueno, un placer haber Bueno, muchas gracias a todos. participado. Gracias a Gracias por todos. la participación, las preguntas tan interesantes. Gracias, José, por tu compañía y gracias, Cata, por esas preguntas tan interesantes. Un placer, gracias a ustedes, chicas, por el Los espacio. Un esperamos en placer. julio en nuestro próximo webinar que va a ser de equipos efectivos.